60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Bueno, y como escuchábamos, en este contexto electoral, la economía es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos. Bueno, abrumados también por el desempleo y la inseguridad. Vamos a conversar sobre este tema de inmediato. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Larry Yumibanda, analista económico. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. Hola, Isela, buenas tardes también a su audiencia. Creo que para empezar, economista, deberíamos conocer un poco cómo evalúa usted la situación económica actual del país y qué desafíos enfrentará el próximo gobierno, como un paréntesis para iniciar la conversación. Estamos prácticamente rumbo a 11 años de bajo crecimiento. Entonces, hasta el año pasado eran 10 y el año pasado cerramos con recesión. Ahora hay un crecimiento leve del 0.8% según las últimas proyecciones, pero que es insuficiente por la recesión del año pasado. Y adicionalmente ese crecimiento leve, pobre de alguna manera, sigue siendo más bajo en la región. Entonces la situación es complicada, y más aún cuando hay informes, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, cuando nos dicen que el crecimiento hasta el 2029, mire que ya son varios años, va a estar en el orden del 1.5% promedio, y eso de alguna otra forma no va a generar los cambios sustanciales que demanda la ciudadanía hoy en día. Vamos a analizar las propuestas de los candidatos justamente en el ámbito económico, ¿no? Que es lo que enfrentamos en este futuro cercano, digamos. En el caso de Luisa González, su plan enfatiza el regreso a un modelo de inversión pública y el fortalecimiento del Estado en la economía. ¿Cómo evalúa esta estrategia? ¿Es viable en el contexto económico actual? Es viable en la medida que se hagan algunas acciones para tener liquidez por parte de la economía. O sea, recuperar el rol de planificador, yo creo que eso es fundamental, porque todos tenemos que guiarnos en función, por ejemplo, de una política de largo plazo que la ejecuta específicamente el gobierno. Obviamente eso se materializa a través de un plan nacional de desarrollo, pero aquí viene el tema de conseguir el financiamiento, de dónde va a sacar los recursos, porque recursos en los actuales momentos son muy escasos, ¿no? Y el último financiamiento que va a dar el FMI, sí, con los multilaterales, apenas será de $4,000 millones con una necesidad de financiamiento de $13,000 millones. Entonces, está bien recuperar el rol del Estado, pero hay que hacerlo de a poco y en función de los recursos existentes, ¿no? Y por el otro lado, Daniel Noboa pues ha propuesto un modelo basado en los incentivos a la inversión privada y la atracción de capitales extranjeros que no han podido llegar desde los otros gobiernos que también lo prometieron. ¿Qué tan factible es este enfoque y desafíos que podría enfrentar con este enfoque? La cuestión es que cuando la economía tiene bajo crecimiento y ha generado efectos multilaterales, por ejemplo, de una reducción de la clase media, por más que se han hecho algunos incentivos, porque esto no es nuevo, ya se han planteado reformas al Código Orgánico de la Producción, la última la hizo el mismo gobierno de Daniel Noboa con la Ley de Eficiencia Económica, pero parece que el sector privado, cuando la economía no marcha bien, como que hace pausa en los temas de inversión. Entonces, por eso que es aquí clave el rol del sector público, ¿no? Insisto, en base a los recursos existentes y en función de medidas alternativas que permitan justamente dar ese primer paso, que llamo yo, a través de la inversión pública y que se apalanque la inversión privada. Pero si solamente vamos a depender de la inversión privada en esta coyuntura, que es una coyuntura de bajo crecimiento, va a ser muy a cuentagota. Entonces, por eso digo, ambas propuestas nos llevan a polos opuestos. Lo ideal es que ambas propuestas se unifiquen y vayan de la mano, porque necesitamos tanto inversión pública
como inversión privada, pero a su vez también recuperar el rol del Estado. Uh-huh. Y esa inversión, tanto pública como privada, es justamente el motor generador de empleo que necesitamos en el país. Esa es una de las mayores preocupaciones en las familias ecuatorianas, la falta de empleo, el desempleo en sí que existe en el país y el subempleo también. Según su análisis, ¿cuáles de estas estrategias podrían generar empleo a corto y mediano plazo? Porque eso es lo que la gente espera. A ver, el tema no es tan sencillo, ¿sí? Es un poco esperar resultados en los próximos 3-6 meses, ¿no? Pero y eso no va a suceder. Previos, por ejemplo, la revisión de tasa de interés, que el crédito sea cada vez más barato en el país. Yo creo que eso sería un buen paso en la cual una revisión de la metodología de cálculo de las tasas de interés, más las reuniones de trabajo que se tenga con la banca. Sí, yo creo que por ahí puede darse un impulso importante para que la gente se le despierte interés por un crédito y también a las empresas le despierten el interés por un crédito para inversión. Segundo, revisar la parte tributaria. O sea, si el Estado quiere, de alguna otra forma, ser atractivo, sí, al margen de las reformas que se hicieron con respecto a los incentivos, ¿no? Si quieren ser atractivos, vayamos al tema de raíz. Revisemos 2 impuestos, tema de IVA e impuesto a la renta, y paralelamente ir buscando una reducción del gasto tributario. Entonces yo creo que con eso también se le da un mensaje positivo, no solamente a los inversionistas que están fuera de nuestro país, sino a los que están internamente. Y luego ya es un tema de disciplina fiscal, de controlar el déficit, ver la manera de optimizar el gasto, buscar aumentar los ingresos cobrándole a los evasores. Yo creo que son múltiples acciones. Aquí ya ni siquiera depende de un frente económico, depende de todo el gobierno. Pero esto hay que irlo trabajando paulatinamente hasta conseguir los resultados. Pero cada una de esas visiones que tienen y que son opuestas de cierta manera, ese pensamiento económico que tiene tanto Daniel Noboa como Luisa González, ¿cómo podría afectar, por ejemplo, el costo de la vida de los ecuatorianos o en realidad es posible mejorar si hemos venido 11 años, como usted dice, con un limitado crecimiento o nulo crecimiento en el país, y eso se refleja también en la falta de empleo, en la incapacidad para una familia acceder a la canasta básica para poder enfrentar el día a día? ¿Cómo se traducen esas propuestas o cómo la gente podría entenderlas claramente, esas 2 propuestas económicas para mejorar su nivel de vida en materia económica? La gente quiere certidumbre económica. Tiene muchos problemas, sí, tiene problemas de seguridad, que también debe ser una acción del gobierno, controlar el tema de la inseguridad. Tiene problemas, como usted lo acaba de mencionar, de que no hay fuentes de trabajo, por eso es que algunos van por la línea de la informalidad y otros buscan salir del país. Entonces, hoy en día, si bien es cierto, los ecuatorianos tienen demasiados problemas, inclusive cuando se le hacen preguntas, que eso lo hace el mismo gobierno a través de las diferentes instituciones, ellos ven con pesimismo, mayoritariamente ven con pesimismo que mejore esto en los próximos 3 meses. Entonces, lo que sí recomiendo a ambas candidaturas es que no traten de hacer experimentos, sino experimentos cuando no se tienen cosas concretas, y especialmente en el tema monetario. Después, bueno, si van a hacer alguna reforma tributaria, que no suban los impuestos, porque con ese cuento de que los que más tienen pagan más, ¿a quién terminan afectando? Por lo general son a las clases medias y a las clases populares. Uh-huh. Entonces, en la medida que se pongan a trabajar, porque hay muchos frentes por resolver, tema de seguridad social, tema de subsidio de los combustibles, tema de los montos que se pagan por la burocracia, tema de la evasión fiscal, tanto de IVA como impuesto a la renta, tema de cómo darle mantenimiento a la obra existente. En fin, hay muchos temas por trabajar. Entonces, eso es lo que quiere la gente, que de alguna otra forma vean que las políticas públicas van en ese sentido, como le acabo de mencionar, que Ecuador sea cada vez más barato, que se reactive la inversión privada y pública, pero en función de los recursos existentes, sin tratar de ofrecer más allá de lo que realmente se pueda cumplir. Y decirle a la ciudadanía, ya que se va a dar el debate el día domingo, uh-huh, decirle la verdad, que va a ser una recuperación lenta, ojalá no sea dolorosa, sí, pero que poco a poco vamos a ir creciendo en la medida que el gobierno también se ponga la camiseta y también vaya haciendo algunos sacrificios. Pero la recuperación no va a venir de la noche a la mañana, siquiera tiene que pasar mínimo un periodo presidencial.
Pero por lo menos, economista, tenemos en alguna de las dos propuestas de los candidatos algo más sostenible para poder enfrentar ese déficit fiscal que tenemos sin comprometer el bienestar social, sin ese incremento de impuestos que usted decía. Mire, donde yo he visto que hay un mayor impulso a la iniciativa privada se ha dado en la candidatura de Daniel Noboa. Inclusive ha anunciado de que quiere firmar acuerdos comerciales con Canadá. Y me parece perfecto. Ojalá que de la otra candidatura también se profundice en estos temas, porque si no responde la inversión local y si no se puede atraer inversión extranjera, al menos como una válvula de escape para poder crecer, es a través de los acuerdos comerciales de manera inteligente. O sea, ya tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, tenemos acuerdos comerciales con los países del EFTA, tenemos acuerdos comerciales al ser parte de la CAN, hemos firmado acuerdos comerciales con Costa Rica y hay que seguir en esa misma línea, buscar economías complementarias. Y, por ejemplo, Panamá puede ser un país en el cual podemos llegar a un acuerdo comercial, o con los países africanos, o con Japón. Pero eso también sería importante que se comprometan ambas candidaturas prácticamente en el debate que se va a dar el día domingo. Yo creo que justamente la ciudadanía, es muy difícil que los ciudadanos se pongan a leer todo el proyecto de gobierno de cada uno de los candidatos para vislumbrar cuál será el camino de su futuro económico a corto plazo con el siguiente gobierno. Pero una forma de poder encontrar aclaraciones es justamente el debate. ¿Cuál sería su recomendación a los ciudadanos comunes, a los ecuatorianos, al momento de evaluar esas propuestas económicas de los candidatos antes de votar y escucharlos en el debate, ¿no? ¿Qué debería quedarle al ciudadano ecuatoriano para ir con mayor definición en cuanto al ámbito económico a ejercer su derecho al voto? Lo primero, que vean el debate completo, así sea muy largo, muy cansado. Yo creo que eso va a ser como el primer paso para un poco estar enterado de la situación, a lo cual primero los candidatos en la coyuntura y lo más importante, cómo van a resolver las propuestas. Y una vez que ya escuchen, sepan y también se informen adicionalmente a través de las herramientas tecnológicas, bueno, ir a hacer un voto responsable. Porque, insisto, el tema no es tan sencillo, el tema es complicado y obviamente ese voto de alguna otra forma va a darle al que quede electo, sea Daniel Noboa o sea Luisa González, que ejecuten las reformas que justamente ofrezca en ese debate, al margen ya de los planes de gobierno. Lo lógico es que exista coherencia entre los planes de gobierno con lo que ocurre en el debate, pero lo que sí quede claro, y eso es parte también de los países en desarrollo, es que la ciudadanía se empodere de estos temas, sí, se empodere de estos temas, inclusive hasta para poder reclamar en su momento y a través de los canales pertinentes cuando un gobierno no funciona bien, como ocurre, por ejemplo, en otros países, que cuando, por ejemplo, un mandatario aplica una política y automáticamente la gente toma una postura y son muy críticos. Ojalá que nuestra sociedad ecuatoriana vayamos evolucionando a través de la información sobre estos temas. Yo le agradezco muchísimo, economista, y apoyo también su versión de que el debate es definitivamente una oportunidad invaluable para que los ecuatorianos evalúen justamente de manera directa a quienes aspiran a liderar el país en materia económica, social, en ese pensamiento de saber cuál es el futuro que queremos cada uno de nosotros para nuestro país, ¿no? Una decisión informada en las próximas elecciones siempre nos va a ayudar. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, un abrazo y también un abrazo para toda la audiencia. Nos acompañó Larry Yumibanda, él es analista económico. Notimundo a la carta.